Sí, hay todos. Es que hay unos que no han vivido la experiencia todavía, quizás todos, ya. Porque hago el caso porque yo sé que ella trabaja con objetivos, pero no sé si lo han trabajado en los ramos que han tenido con ella. El objetivo general, el objetivo específico, ya. No soy tan partidario de ese criterio de objetivo, pero ya. El contexto del objetivo va de la mano con el razonamiento. Si yo tengo un músculo tenso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo tengo un músculo hipotónico, ¿qué tengo que hacer? Activarlo, aumentar el tono. Entonces, esos, entre comillas, son como objetivos muy operacionales, como muy específicos. Ya eso va en parte del razonamiento, porque muchas personas no ven que yo quiero aumentar, flexibilizar, aumentar la contractilidad del músculo, ya, pero hay técnicas para eso, técnicas para el otro. ¿Ya? Pero va en parte del objetivo. Y ahí va el razonamiento. Es como que si yo hablo con el paciente, o el caso clínico, que sea un paciente que tiene calidad de cosas, entonces, ¿qué técnica me serviría para mejorar la condición, promover el bienestar, cumplir los objetivos? ¿Ya? Estos objetivos se establecen a través de un proceso de ingesta seguido de una planificación adecuada y eficiente del tratamiento. Objetivo: la relación de reducción del estrés, la reducción de las lesiones y el manejo de los síntomas durante la enfermedad a largo plazo y la mejora del crecimiento del cerebro. Es una cosa más tirada hacia el estrés. Porque el masaje es efectivo. ¿Qué creen? ¿Qué más? Manejo del estrés, manejo del dolor, movilidad funcional. A pesar de que son resultados principales, no son los que uno normalmente busca. Por ejemplo, si nosotros tenemos a un músculo que está con baja contractilidad, está hipotónico, será tributario relajado. Entonces, ahí va a depender netamente de la clínica o de cómo esté el paciente. Si al paciente no le duele nada, ¿para qué voy a hacer un masaje sedativo? Es como que no sé, pasa. Tres foques principales de la atención. Cambio de la óptica, manejo de la condición, cuidados paliativos. Vamos. Cambio terapéutico es una alteración de eficiencia en el estado físico y o mental del paciente o cliente que resulta de un proceso de masaje terapéutico. Cualquier proceso de cambio, incluido el cambio beneficioso, requiere un gasto de energía y recursos por parte del paciente. Donde está el detalle acá, cuando dice incluido el cambio beneficioso, muchas veces el masaje está contraindicado, o más que el masaje en sí, bueno, sí puede estar contraindicado, pero más que el masaje en sí, la técnica que uno vaya a aplicar. Entonces, todo eso va a generar un cambio en la respuesta del paciente. Y obviamente todo eso requiere recursos. ¿Qué pasa? Por eso, a ver, ¿el drenaje linfático es una buena técnica? Sí. ¿No me gusta? Pero sí, es buena técnica. ¿Dónde está el detalle? Por eso mismo, hay que evaluar al paciente. Si el paciente tiene cierto tipo de condiciones, es como que será tributario para este masaje ahora. Sí, no. Hay condiciones que me den el visto bueno para hacer el masaje. Sí, no. Por ejemplo, cualquier técnica de masaje agresivo en una piel que está erosionada o
tiene una lesión cutánea, no le voy a hacer masaje. ¿Ya? Por eso mismo, no que se volvió y esta golpe generó una herida abierta en la piel, entonces, pero está por hay un aumento de tensión, supuestamente el masaje tipo amasamiento o petrissage sirve para relajar, si pero tiene una herida. Entonces ahí uno tiene que buscar otro tipo de técnicas para poder ingresar a esa zona sin tocar la herida abierta. ¿Ya? Pero sí. ¿Ya? Obviamente que en tu caso, en el ejemplo, puedes estar incluido el cambio delicioso. Si yo le hago masaje a una persona que tiene una trombosis venosa profunda, también voy a generar un cambio. Pero no te ves. Ya, a eso va. Por eso va a haber un cambio de agua. Ya. Manejo de la condición es el uso de métodos de masaje para ayudar a los pacientes que no pueden someterse a procesos de cambio terapéutico, pero que desean vivir su vida al máximo dentro de las circunstancias existentes. ¿Ya? Hacer un poquitito lo que hace esto. ¿Ya? Pero, dígame. Ya. Vamos a ver. Entonces, dentro de la comunicación compañera. Ya. Ayuda a los pacientes que no pueden someterse a un proceso de cambio terapéutico. Ya. Muchas veces acá se ve un poquitito el cáncer. Ya. Pero antes de eso, por ejemplo, aquí raya un poquitito las personas que no tienen un acceso a un plan de tratamiento más agresivo. ¿Ya? A ver, un ejemplo de patología. A ver, no quiero usar el sistema. Un ejemplo que se podría entender. A ver, muchas veces, ¿qué es lo que pasa con el síndrome de dolor de hombro? O rotura del manguito rotador. O incluso rotura del ligamento cruzado anterior. Paciente se puede operar. Sí, no. Sí, tengo lucas. Entonces va a haber un cambio terapéutico porque junto con ello voy a poder hacer tratamientos. ¿Ya? No lo puedo operar porque no tiene lucas. ¿Ya? Entonces hago una especie de ayuda del paciente. ¿Se entiende? ¿Ya? Pero con contextos. Muchas veces incluso pacientes que vienen con síndrome de dolor de hombro que necesitan algún tipo de intervención y no pueden acceder a ellos, o como estamos en Chile, un año para pabellón. Entonces, como que hago ahí parte del masaje como para poder paliar o poder mantener o manejar la condición que tiene el paciente. Cuidados paliativos. ¿Ya? Contexto sanitario, tratan de aliviar o reducir el deseo de los síntomas molestos, pero no intentan producir una curación. ¿Ya? Los cuidados paliativos se presentan cuando lo más probable es que el estado del paciente empeore, por ejemplo, los pacientes postrados. O más que pacientes, los pacientes que están en la unidad de cuidados de fin de vida. ¿Ya? O los mismos paliativos. ¿Ya? Estos pacientes saben de que su fin último ya se acercan al fallecimiento o muerte. Entonces, una de las cosas como para cuidarlos, ¿ya? Como el ¿ya? O para mantener la calidad de vida dentro de lo posible, ¿ya? También se puede hacer algo de masoterapia. Por ejemplo, los pacientes con cáncer en estado terminal, ahora último están con que me acordé porque tiene los de cromos, ¿ya? Están estas medias compresivas, cámaras de aire. Entonces eso sirve para los pacientes con cáncer porque ellos lamentablemente usan con edema de extremidades. Entonces se les coloca estas botas para disminuir y tengan una mejor calidad de vida. ¿Ya? Dos opciones que generan una fuerza mecánica: empuje, compresión, tracción o jalón. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Ya? Sí, sí. ¿Ya? Yo puedo empujar el segmento por la piel o yo puedo comprimirlo. ¿Ya? Yo puedo traccionar y lo otro es solamente jalar. ¿Ya? Son cosas un poquitín, son la misma mecánica, pero tienen un efecto distinto y unas direcciones distintas. Se va a ver mejor aquí. Métodos principales de masaje que se utilizan para crear fuerza mecánica. ¿Ya?
método estático de retención, compresión, deslizamiento, torsión, que ahí empezamos a ver amasado como amasamiento, aterrizaje, cizallamiento, fricción, después tenemos elongación, oscilación, percusión y los movimientos globales. ¿Ya? No voy a tener mucho acá porque estas mismas técnicas ocupan varios de estos parámetros para aplicarse. ¿Ya? El masaje en sí, a modo general, se establecen 12 modificadores para adaptar los métodos de masaje. Tenemos presión, punto de aplicación, ubicación y amplitud del contacto, magnitud, que también se traduce como intensidad, la dirección, el arrastre, la velocidad del movimiento, la distribución en la zona corporal, ritmo, secuenciación y transición, frecuencia, duración e intención del resultado. ¿Ya? Presión. De hecho hay un gran número de presiones, lo vamos a ver mañana para los grupos y después para otro grupo. ¿Ya? Puede ser ligera, moderada, profunda o variable. ¿Ya? Esto es extremadamente importante porque una de las bases, entre comillas, de la masoterapia. ¿Ya? La mayoría de las áreas de los tejidos blandos del cuerpo consisten en 3 a 5 capas de tejido, incluida la piel, las fases superficiales, las capas superficiales, medias, profundas del músculo y las diversas vainas faciales y estructurales del tejido conectivo. Esto se ve más en un segmento amplio, por ejemplo, la pantorrilla, el muslo, ¿ya? O el brazo, porque si yo me voy a dorso, no voy a encontrar nada. La presión debe ser entregada a través de cada capa sucesiva, desplazando el tejido para llegar a la capa más profunda, sin dañar, entre comillas, los tejidos, molestias para el cliente o paciente. ¿Ya? A veces cuesta un poco porque cuando uno hace una presión importante va a depender también de la zona o el medio de contacto. No es lo mismo apuntar con el pulpejo que apuntar con puño o apuntar con la palma. Mientras menor sea la superficie de contacto, más voy a poder ingresar a capas más profundas. Mientras mayor sea el área de contacto, me va a costar entrar a capas más profundas. ¿Ya? Pero se pueden hacer, pero el problema de eso es que muchas veces genera mayor dolor el hecho de ocupar mayor espacio para poder generar contacto. ¿Ya? Cuando más profunda es la presión, más amplia es la base de contacto con la superficie del cuerpo. ¿Ya? Se requiere más presión para tratar el tejido grueso y denso que el tejido delicado. ¿Ya? La presión es típicamente una fuerza que empuja al tejido y lleva la tensión de compresión al tejido. Muchas veces la presión es liberadora, ¿ya? Y otras veces es incómoda. ¿Ya? Punto de aplicación. El punto de aplicación se refiere a la ubicación y a la amplitud del contacto. ¿Ya? El masaje aplicado a la cara debe adaptarse y aplicarse de manera diferente al masaje en el muslo. ¿Ya? No a nadie que quiera colocar el codo ahí en el músculo frontal al paciente que le pone. ¿Ya? Por eso mismo. ¿Ya? Va a depender de la zona donde estemos, ¿ya? Para poder generar punto de aplicación. Acá igual eso es otro. De preferencia, aunque supuestamente está más instaurado ahora, traer una toalla de cara, de mano no porque es muy chiquita, ¿ya? De cara más que todo para cubrir ciertas zonas, ¿ya? De compromiso. Ahí en el laboratorio no están dando cosas por ahí, pero igual traer, ¿ya? Una por pareja, ¿ya? Por favor, ¿ya? Porque sirve en el sentido de que muchas veces nosotros vamos a abordar estructuras que pueden ser muy incómodas por el tema del contacto hacia el paciente. Por ejemplo, la región glútea. ¿Ya? Lo ideal es que no haya contacto piel con piel, ¿ya? Independiente de la zona de la piel. ¿Por qué? Porque obviamente que nadie va a agarrar eso, ¿ya? Pero independiente si yo descubro y dejo la piel
cuesta y hacer el contacto con codo, también es incómodo para el paciente ese tipo de roce. Por eso normalmente tiene que estar ropa y a veces ocupamos una toalla para tratar de generar el menor contacto posible. ¿Ya? La actitud o la intensidad. ¿Ya? Incluye elementos como la duración y la intensidad o concentración de la aplicación de masaje. ¿Ya? Por ejemplo, mucha presión en área pequeña durante mucho tiempo se sentirá más intensa y por lo tanto tendrá más magnitud que la presión ligera en la misma área durante un corto periodo de tiempo. ¿Ya? Obviamente que igual va a depender del área y del sitio donde nos encontremos. ¿Ya? A ver, la pantorrilla por posterior, o la parte de la pierna por posterior, es mucho más accesible que ir a hacer un masaje en la cara anterior del muslo. ¿Ya? La cara anterior del muslo tiene mayores terminaciones nerviosas libres, por lo cual hacer un contacto en esa zona e incluso hacer alguna presión con una alta intensidad va a generar mayor molestia o incomodidad del paciente que en la pantorrilla. ¿Ya? Dirección. El masaje puede proceder desde el centro del cuerpo hacia afuera, centrífugo, o al revés, centrífugo. ¿Ya? Puede proceder de disecciones proximales a distales del músculo o viceversa, siguiendo las fibras musculares transversales a las fibras discipales o de los movimientos circulares. ¿Ya? Dentro de la dirección, que también hemos utilizado en el laboratorio. Normalmente, acercarse al cuerpo por anterior es un concepto de flexión. Yo me acerco a la línea media. Entonces, si el masaje tiene esa dirección, yo voy a contraer la musculatura. Si yo hago el movimiento contrario, yo voy a relajar la musculatura. Igual va a depender del componente de movimiento. Por eso igual muchas veces uno ve qué pasa con la dirección dependiendo de la patología, la sintomatología o el músculo diana o objetivo que estemos aplicando o tratando. ¿Ya? Por eso, en parte es importante la dirección. Creo que en neuro le explican algo del tema de la neurofisiología. ¿Cuál es ese patrón? Si yo quiero relajar, pasa afuera. Si yo quiero contraer o activar, hacia adentro. Esa es una base neurofisiológica. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien. Arrastre resistencia es la cantidad de tracción entre elementos sobre el tejido, fuerza de tracción. ¿Ya? Y en este contexto, el término arrastre se refiere al esfuerzo requerido para superar la resistencia. ¿Ya? Acá hay que tener alto cuidado porque, a ver, su paciente, esto lo digo ahora para que después, profe, ¿por qué nos pasó esto? Su paciente no es un completo ni un churrasco. ¿Y por qué hago esta analogía? Porque creen eso y le echan como si fuese mostaza o mayonesa. Y no es eso. Por eso se tiene que echar lo regular, porque realmente veo que están con las dos manos blancas. No me pasé. Ya ahí están un buen rato. Bueno, en los hombres, bueno, ahora último no tengo idea. Normalmente los hombres, ya, yo crema con suerte. Así que a mí me echan crema y no me dura nada. Muchas veces recomiendan más el aceite o el talco porque se demoran en absorber. Entonces estoy más tiempo con ese medio de contacto. En cambio, cuando echan crema, si el paciente nunca se ha echado crema en su vida, tiene los codos secos. ¿Ya? Entonces, literalmente va a absorber mucho, va a chupar. ¿Ya? Entonces ahí van a estar un buen rato echando crema. ¿Ya? Pero van a estar el dilema de echarse mucha crema o echar mucha crema en el paciente, de que van a estar mucho tiempo esperando de que dentro del arrastre, para tener una resistencia o arrastre dentro de la técnica que ustedes vayan a aplicar, se absorba la crema. De hecho, si uno quiere hacer amasamiento, que literalmente es tomar el segmento y separarlo un poco del plano de donde pertenece, se les va a quitar la cabeza. ¿Ya? Entonces, no hay que medir. Lo mismo que con el aceite también tiene mucha más duración en superficie que la crema, pero realmente le echan un montón de aceite y está un buen rato esperando que se absorba. Y eso es más complicado todavía. ¿Ya? El talco no tanto. ¿Ya? Un
tal por el paciente y quedo con tal cuello. ¿Ya? Entonces eso es lo único incómodo con el remitado y es más difícil de quitar de la ropa, pero ese es completamente criterio externo. ¿Ya? Cuando se utiliza una fuerza de tracción durante la evaluación o para provocar un cambio fisiológico durante la aplicación del masaje, la cantidad de la presión sobre el tejido aumenta o disminuye en relación con el deslizamiento de la piel. ¿Ya? De hecho, la calidad de la piel es importante también si es que la vamos a abordar. ¿Ya? La prueba simple es como que yo me agarro el pellejito y está sueltecito. ¿Ya? Pero hay personas que la masa subcutánea o tejido graso subcutáneo es más denso, entonces cuando hacen una pinza literalmente recién ahí empiezan a agarrar bien, entonces también eso altera la resistencia o hay un cambio en la resistencia. De hecho, las personas que hacen halterofilia o hacen competición, literalmente cuando levantan el pellejito es como levantar una pelota de lado. Entonces también es muy distinta la resistencia en él que compararlo con otra persona. Velocidad. La velocidad de aplicación puede ser rápida, lenta o variable y va a depender muchas veces de lo de abajo. ¿Ya? Estrategias de ritmo o pacing. ¿Ya? Siempre lo digo porque esta información no se quede como sale ahí el hilo del masaje. ¿Ya? Creo que el autor es John Kay, no me acuerdo el nombre del autor, pero es como uno de los libros más pesados de masaje, como de la Biblia del masaje. Entonces, el problema es que el concepto de pacing, porque esto está en inglés, es un concepto que no tiene una traducción literal al español. ¿Ya? Y de hecho, estrategia de ritmo también se queda algo corto. Pero no digo que es pacing. ¿Ya? De hecho, es como parte del corazón de la masoterapia. ¿Ya? El pacing literalmente reúne muchas de las cosas que ya hemos hablado, ¿ya? Para poder hacer la técnica de masaje. Como sale ahí, es el proceso regular o cambiar el tiempo, la intensidad o la velocidad del movimiento. Y va a depender netamente de la respuesta del paciente. Si yo ingreso con un masaje y el paciente se estresa más o se tensa más porque, por ejemplo, yo soy un mal paciente. Yo cuando fui paciente para cuando estuve en el terreno, cuando era alumno, realmente tuve que porque me toca ir con él. Entonces muchos de ustedes pueden pasar lo mismo, incluso cuando le hacen algún roce como que les da cosquilla o se ríen, ¿ya? O son más que un roce, como que le apretan un poquito y después más ruido, ¿ya? Entonces, el pacing, literalmente lo que nosotros hacemos en el pacing es regular o controlar toda la técnica del masaje. ¿Ya? Yo, por ejemplo, no soy muy amante de las técnicas superficiales, generalmente yo soy, o sea, a mí siempre dicen, no, que necesita técnicas más agresivas, que llaman, ¿ya? Entonces mi abordaje es más intenso, más agresivo, hay mayor magnitud. Y es como cuando ya todos los tipos de técnicas no funcionan mucho, entonces hay que abordar con técnicas más agresivas, ¿ya? Entonces, dependiendo de la respuesta del paciente, ¿ya? Puedo aumentar o disminuir la fuerza, puedo aumentar o disminuir el tiempo, puedo aumentar o disminuir la distribución del masaje, ¿ya? Entonces todo eso es lo que uno hace en el pacing, ¿ya? Por eso más que estrategia de ritmo es como que lo más cercano al concepto, ¿ya? Porque más que el ritmo, bueno, el ritmo, ¿cuándo consideramos ritmo? Yo ingreso con una técnica que es agresiva, pero tengo que estar poco tiempo aplicando la técnica para que descanse el paciente. Vuelvo a ingresar con la técnica, vuelvo a descansar con el paciente, técnica, vuelvo a descansar. Pero en ese ritmo es como que en vez de aumento los tiempos de descanso, después disminuyo los tiempos de descanso, hasta que el paciente pueda acostumbrarse o pueda tolerar mejor la presión que yo le estoy aplicando por la técnica que yo le estoy aplicando. ¿Ya? Entonces ahí es donde vamos jugando, incluso muchas veces uno parte con una técnica superficial, euferage o rozamiento superficial para relajar la zona. Cuando yo veo que hay un mejor ingreso con las manos, aumento la técnica o cambio de técnica a una más agresiva. Si yo veo que el paciente lo tolera pero en poco tiempo, paso de esa técnica y vuelvo a la primera técnica de relajación para volver a ingresar de nuevo. Entonces yo empiezo abordando con más técnicas. ¿Ya?
mi técnica tiene que ser arrítmica, para que el paciente nunca se acostumbre, o no se acostumbre, mejor dicho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo incluso aplico una técnica muy fuerte o con alta intensidad, al comienzo el paciente se va a activar o se va a incomodar y eso lo va a mantener despierto, pero si yo continúo con esta misma técnica un buen tiempo, el paciente se va a acostumbrar y va a terminar cayendo en relajo. Si la técnica también, bueno, este es el otro extremo, bueno, si la técnica es más superficial y tiene ritmo, el paciente obviamente que se va a relajar mucho más rápido. Pero si la técnica es arrítmica, independiente si es intensa o de baja intensidad, como el paciente no se va a acostumbrar o no se acostumbra, entonces estoy activando al paciente. ¿Ya? Por eso es importante también el ritmo. Secuenciación y transición. ¿Ya? Un modificador de dos partes. La secuenciación. Se refiere tanto a la secuencia de métodos, el orden en que se aplica, siempre hay un orden, ¿ya? Y va a depender obviamente del objetivo, ¿ya? Si yo lo que quiero es liberar tensión y relajar la estructura, obviamente que primero parto con una técnica para relajar la zona, después parto con la técnica diana, que es la que va a abordar la tensión y va a poder relajar, y después vuelvo o termino con una técnica también de relajación. Pero eso va a depender de otros factores. Siempre pasa y de hecho a veces ocurren accidentes. ¿Por qué? El paciente viene solo, maneja solo, trabaja de 8 a 8, va a la consulta después del trabajo, ¿ya? Y viene muy cansado, tuvo un mal dormir, le hacemos una técnica para relajar, por ejemplo, la zona del cuello, pero cuando termino con una técnica de relajación. Entonces cuando se vaya, lo más probable es que se vaya medio adormilado. Entonces eso no me sirve. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el paciente, si vino solo y maneja solo, lo más probable es que se quede dormido en el auto. No se puede provocar eso. Entonces, por eso son otros factores que obviamente tienen que cumplir también con el objetivo. Pero si el paciente no es que el paciente vino acompañado de un familiar, él o ella no manejan, o si que manejan el familiar, lo va a transportar, entonces puedo aplicar esta técnica de relajación al final. ¿Ya? Entonces, son otros factores también que hay que tener presente. La transición implica un aumento suave y agradable de un tipo de método a otro tipo, dependiendo de la progresión. ¿Ya? Muchas veces uno tiene que preparar la zona, ¿ya? Para la técnica objetivo, la técnica diana, dependiendo de los requerimientos del paciente. ¿Ya? Frecuencia es la velocidad a la que el método se repite dentro de un marco de tiempo determinado. ¿Ya? Cada método se repite aproximadamente 3 veces antes de que el terapeuta se mueva, cambio en un enfoque diferente. Puede ser más de 3, dependiendo de la zona o dependiendo de la intervención como tal. ¿Ya? Duración es el tiempo que se aplica el método o la técnica permanece en un lugar. ¿Ya? Contextos. A ver, a muchas personas les gusta la masoterapia como tal. ¿Ya? Esto no lo he dicho mucho. ¿Ya? No es lo mismo una sesión de masoterapia a que dentro de una sesión de kinesioterapia se aplique masoterapia. Son cosas muy distintas. Si yo voy a una sesión de masoterapia, son normalmente entre 45 minutos a 1 hora y media de pura masoterapia. Por eso, técnica de estapador. Yo también estuve ahí demasiado por varios. No me gusta, porque técnica de relajación no me llama. Pero eso también personal. Pero, cuando uno está en una sesión de kinesioterapia, normalmente el masaje dura 10 minutos. Con suerte 15 minutos. ¿Por qué? Porque yo me salto muchas de estas cosas. Yo le coloco test al paciente en la zona donde le duele, le coloco una compresa caliente, una compresa fría, dependiendo de cuál sea la sintomatología. ¿Ya? Y como ya tengo la zona preparada para el masaje, lo único que hago es la técnica diana. Entonces me salto muchas de estas cosas. Porque estoy aplicando el tipo técnico y porque estoy en otro escenario. En cambio, la sesión de masoterapia es como que el paciente entra, se descubre la zona que se va a tratar, le colocan las piedras calientes si está dentro del combo, ¿ya? O si no, aromaterapia, ¿ya?
Y le empieza a hacer masoterapia con la relajación o masaje recontracturante, que también es muy largo. Y como va a depender también de, ¿dónde está esto? No, de la duración. ¿Ya? ¿En qué zona? No es lo mismo una abdominal lateral, la zona muy pequeña, abdominal dorsal. ¿Ya? El terreno y el espacio más grande, entonces la duración ahí igual va a depender de la zona. ¿Ya? O lo mismo, ¿no? Que tiene una lesión ahí en los músculos de la masa del área. Entonces, como que chiquito. ¿Ya? O parálisis facial, que no es una zona tan grande. ¿Ya? O que tiene un desgarro en la parte posterior del muslo, es como que la zona es bastante grande, entonces cambia la duración, cambia también la frecuencia. Intención de resultado. Es el enfoque del terapeuta en el cliente y su objetivo con el concepto claro de resultado. Esto está relacionado con los cuatro objetivos principales del masaje, que lo vimos anteriormente. ¿Ya? Disminuir dolor, relajación, placer, ¿ya? Que son como los emblemáticos. Y después de ahí, mejorar también el bienestar del paciente. ¿Ya? Pero eso, la intención del resultado también va de cómo está el paciente y qué es lo que quiere el paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cómo se puede explicar? ¿Ya? Antiguamente, los bonos de FONASA o los bonos de la ISAPRE salían. Evaluación kinesiológica, 10 sesiones de masoterapia, 10 sesiones de rehabilitación postural, 10 sesiones de ultrasonido. Entonces muchas veces los pacientes cuando veían eso como que van a hacer ese masaje. Sí. Entonces, uno le hacía como que está bien. Entonces hay intención de resultado ahí. No. Ya. Y por lo mismo, si yo encuentro que un músculo está muy irritado, lo tengo que relajar. Si tengo un músculo que está muy hipotónico o no tiene una buena contracción, lo tengo que ir a activar. Entonces ahí va la intención del resultado. ¿Ya? Con estas modificaciones, los métodos masajes simples se adaptan para producir resultados deseados por el paciente. Con muy pocas técnicas podemos hacer harto, pero va a depender netamente de la zona del paciente y cómo responde el paciente. ¿Ya? A medida que se esfuerza por perfeccionar su práctica de aplicación de masaje, recuerde que la calidad del tacto es más importante que el método. De hecho, esto se nota. ¿Ya? Y a veces uno rodeando igual no ve, pero es como que hay personas que son extremadamente delicadas o como que esta cosa. ¿Ya? ¿Hay guantes en el laboratorio? Sí, pero no sé si están todas las tallas. ¿Ya? Para personas que no como que les dé cosa tocar a su compañero, tocar piel o tocar a la grama. Sí, sí hay. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Aquí vamos a jugar. No es lo mismo, permiso. ¿Ya? ¿Qué? ¿Cierto? Porque nos falta, a ver, déjame ver cómo está ahí. Y eso es parte del tacto. Hay que decir, a ver. ¿Ya? Como ustedes ya se conocen entre comillas, como que ya te debo, como que ya, el profe, ya, no sé. La calidad del tacto igual importa porque muchas veces en los pacientes pasa eso. De hecho, hay colegas que son un poquito más. De hecho, eso se va ganando con la experiencia y a veces uno no tiene buena experiencia. Yo, por ejemplo, lo gané con la experiencia. A veces, muchas veces nos comparan cuando tratamos con los mismos pacientes y se nota porque yo, por lo menos, más que no tanto para esto, sino que, por ejemplo, para abdominal o cartenor, yo tengo buena carga. Entonces, pues tengo buena sucesión y eso lo aprendí en la técnica, los años de prensa, porque me gusta eso. ¿Ya? Pero, por ejemplo, hay colegas. Entonces, eso también, eso crea inseguridad. ¿Ya? Entonces hay colegas que pueden ser muy expertos, pueden aplicar bien la técnica, pero literalmente como que son muy toscos. Y ahí es donde refiere el paciente, no, es que como que me agarra muy fuerte o muy brusco, o no me genera seguridad que la
la aplicación del masaje cuando existe una contraindicación o precaución para el mismo masaje. ¿Ya? Por ejemplo, una contraindicación es como la TPP, trombosis venosa profunda, que ahí está el caso de su compañera. ¿Ya? Hay que puede pasar a ser una precaución por el hecho de que yo, por ejemplo, trato pacientes con TPP, sí. ¿Ya? Pero ellos vienen con un embudo, ¿ya? En la vena cava interior. Entonces, como que por mucho que se desprenda un coágulo, lo va a pasar. Entonces, como que tengo algo de visto bueno para hacer algún tipo de masoterapia. ¿Ya? O lo otro, desgarros del tren inferior también puede generar, en el paciente nervioso puede generar que los coágulos o los tromos se almacenen en las vías venosas. Pero tiene una carga de anticoagulante extrema, entonces como que, ya, lo único que tengo que evitar, más que se suelte el coágulo, ¿ya? Porque si se suelta el coágulo, el anticoagulante se lo va a poner, ¿ya? Es hacer mucha presión. ¿Por qué? Porque incluso ellos te hacen esto y hacen un tremendo dolor. Porque como tienen un anticoagulante, cualquier pequeña lesión se exacerba porque no pueden cerrar, ¿ya? O cuesta cerrar, ¿ya? Por ejemplo, cuando una persona está fatigada, la duración de la aplicación a menudo se acorta. Si el paciente tiene una estructura frágil, la presión se altera, hay disminución de presión. Por eso, en un paciente dañoso, uno le va a preguntar, osteoporosis. ¿Sabe o no sabe? ¿Ya? Por lo mismo, si vemos fragilidad o la observamos un poquitito, es como que no voy a hacer masaje con una gran magnitud o intensidad, ¿ya? Por precaución. ¿Ya? Efectos fisiológicos. El problema de la teoría del masaje es que no se ha investigado suficiente sobre las teorías y debido a que la investigación es muy costosa y requiere mucho tiempo, puede pasar bastante tiempo antes de que la situación cambie. Todavía no recuerdo en qué país se puede hacer de todo. De hecho, acá creo que habían descubierto la cura para una enfermedad, no sé si Parkinson, allá en el sur, pero no hay visto bueno para aplicarlo en humanos o experimentar en humanos. Entonces hay un país que no tiene esa ley, pero para llegar allá es muy costoso, ¿ya? Tiene muchas luchas para llevar todo allá. Entonces, lo mismo acá. Lo ideal es, aunque suene feo, pero bien bizarro, pero lo ideal sería hacer el masaje a una persona, cortarlo y ver qué pasa. Es como lo único, ¿ya? Un alcance, por ejemplo, yo soy fan de la función seca y con mucha tristeza, los únicos estudios que hacen es con conejo. Entonces, la aplican al conejo y vamos viendo y sacando muestras lo más cercano, ¿ya? A un estudio, pero es un conejo, no es un humano, es un conejo, ¿ya? Pero a ver, pasa eso. Por eso el efecto fisiológico lamentablemente no se puede dilucidar solamente. Los trabajos o lo que se ha visto es clínica. Si yo le hago hacer a un paciente, ¿cómo se siente? ¿O qué parámetros mido de manera externa del paciente para ver la clínica o la sintomatología? Signos y síntomas del paciente, es el único que me queda, ¿ya? Los conceptos fundamentales que explican los efectos del masaje terapéutico se pueden dividir en dos categorías: efectos mecánicos, reflexivos. ¿Ya? El empuje de tracción que crea tensión mecánica se aplica directamente al cuerpo y afecta directamente al tejido blando. ¿Ya? A través de técnicas que normalizan el tejido conectivo o mover los fluidos corporales y el contenido intestinal. El tejido facial, el músculo y los tejidos conectivos asociados, ¿ya? El contenido del líquido determinan la densidad y la visibilidad de la estructura muscular, ¿ya? Recuerden que ahora el músculo, ¿qué otra función tiene? ¿Por qué? ¿La hormona? ¿Ah? ¿Algo? ¿Sí? O sea, contribuye a eso, hacia arriba. Está. Ya. Bien. Más que liberar una hormona, estimula para que aparezcan las hormonas. ¿Ya? Igual tiene un factor hormonal. Ya, más que todo apuntando hacia ese punto. ¿Ya? Entonces, dependiendo de ello, aparte del factor endocrino, tiene un factor de que dentro de los músculos y en la periferia de los músculos pasan vías venosas
vías arteriales. Entonces, si yo tengo un músculo, yo sé que un músculo tiene una alta carga de este tipo de sistemas, obviamente que la resistencia va a ser menor a que un músculo que yo sé que tiene muy baja cantidad de arterias y venas. Obviamente que las extremidades inferiores tienen una gran cantidad de ellas porque literalmente la pantorrilla o los gastrocnemios y el suelo es el segundo corazón. ¿Ya? Son los que bombean o hacen el retorno venoso que sea efectivo. Entonces, si el paciente tiene mala masa muscular, obviamente que va a tener también un mal retorno venoso. ¿Ya? Efectos reflejos y reflexivos o reflexivos, ¿ya? Ocurren cuando se introducen varias fuerzas mecánicas en los tejidos del cuerpo durante el masaje y con la intención de estimular el sistema nervioso, endocrino y los productos químicos del cuerpo. ¿Ya? Un reflejo es una respuesta involuntaria a un estímulo y el masaje puede ser la fuente de ese estímulo. ¿Ya? El problema de esta categorización, que es bastante simplista, ¿ya? Es que el mecanismo por el cual el masaje produce un efecto no siempre puede ser claramente identificado. El doctor Friedman, ¿ya? Se producen a través de las interrelaciones de los sistemas nervioso periférico y central, su patrón de reflejos y múltiples vías, el sistema autónomo y el control neuroendocrino. Esto lo dijo el 2003, pero Friedman es un osteópata. Y como osteópata igual la credibilidad no es tan alta. ¿Ya? Él no hace tanto estudio científico o de laboratorio, es más estudio comparativo hacia los pacientes, entonces es más una respuesta percibida ante un tratamiento más que una respuesta de laboratorio. ¿Ya? Esto es lo que dicen los libros, en especial el libro de masoterapia. ¿Ya? Tenemos efectos sobre el sistema nervioso neuroendocrino, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso somático, sistema circulatorio y tejido conectivo. ¿Ya? Neuroendocrino tenemos la serotonina, la dopamina, endorfinas y ahí se puede hacer, ¿no? Endocannabinoides. ¿Cannabis? Ya. Sí, tenemos. Tiene un tipo de respuesta ahí bien simpático en el sistema nervioso. ¿Ya? Esto facilita la producción de células asesinas en el sistema inmunológico y regula el estado de ánimo. ¿Se acuerdan de las células asesinas? Me encantan las natural killers. Sí. Cuando dice que pero lo que más me gustó es que las natural killers son las que literalmente las células con salida asesinas naturales y son las que al reconocer un invasor no matan indiscriminadamente, no preguntan mucho. ¿Ya? En cambio, las otras células del sistema inmunológico es como que tú no eres de aquí, muere. En cambio, el natural killer, a ti no te lo conozco, muere aquí. No preguntamos. Esa es la gracia que tiene la natural killer. Por eso me encanta. Y aquí son grandotas. ¿Ya? En comparación a la otra célula del sistema inmunológico. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia con la masoterapia? Que empieza a regular todo esto porque produce una. Acá si lo vemos, en el sistema nervioso y el neuroendocrino lo que produce es relajación. ¿Ya? Ustedes que son hijos del cortisol, sí, pero todavía no parte como en 2 semanas. Antes del 18 van a estar con. Hoy yo antes del 18, ¿quién más va? ¿Sana? ¿No? Rápido. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Alguien más? Hoy. También, antes del 18. ¿Ya? Me viene un poquito, pues. No lo sabe. Sí. Pues. A ver, entonces todo esto regula el estado de ánimo. Yo tengo que relajar el sistema nervioso para que se active, ¿ya? El sistema neuroendocrino y pueda liberar estas células. ¿Por qué libera más estas células que las otras? Porque las otras responden, ¿ya?, a una secuenciación de infección o de alteración. Mientras que las natural killers andan contando por ahí y dicen como que esto no es conocido, pues, ¿ya?
oxitocina tiende a aumentar los sentimientos de conexión. Y al mismo tiempo el masaje puede reducir el cortisol. ¿Ya? Y regular la epinefrina. Y la norepinefrina también. ¿Ya? Facilitando la hormona del crecimiento. ¿Dónde está la característica? Y eso es como, bueno, se acerca un poquito. Es como que una vez se los dije a los del centro alumno, están aplicando más fechas de la masoterapia. Porque la aplican como antes de las evaluaciones, o muy después de las evaluaciones. Entonces, ustedes tienen que ver el calendario como que aquí es donde nos van a estar estresados. Después de esto deberíamos colocar masoterapia. Sí, porque un año fue así. Como que yo salía de una prueba y iba demasiado para el gimnasio y en una fila entonces masoterapia, harto TM. Y por lo mismo, como que no, que venimos saliendo de la prueba. Pero por eso, porque ahí no aumenta el cortisol y la masoterapia reduce o estimula para la reducción del cortisol. ¿Ya? El sistema nervioso autónomo, activación simpática y de estrés, patrones parasimpáticos de velocidad de conservación, interacción cuerpo-mente y el famoso efecto placebo. ¿Qué es el efecto placebo? Es la aplicación de una técnica con el fin de producir el mismo efecto que si estuviese conteniendo el medicamento. Como producir un efecto sin la necesidad de algo físico o específico. Sí, va a poner. Esto es así muchas veces. ¿Efecto placebo? ¿Alguien más? Cuando una persona se autoconvence de que algo está funcionando. O de que Ya en parte va de la mano. Ya. Efecto nocebo. Cuando cree que algo es así, y se sugestiona y comienza a hablar así, ¿tienes que verlo así? Ah, ya. Bien. A ver. Bueno, acá hablamos más del efecto placebo que nocebo. ¿Ya? Efecto placebo. Bueno, placebo y nocebo son putas mentiras. ¿Ya? Pero no las palabras o conceptos, sino lo que se produce en base a mentiras. Aunque son algunos creo que digan que no digan sí. Tienen sí, pero no sé. Placebo es atribuirle los efectos a algo que normalmente no tiene esos efectos. ¿Ya? Y si el paciente lo cree, bien, obviamente que son efectos positivos. ¿Ya? Por ejemplo, decirle al paciente que con el masaje se va a sentir mejor, a pesar de que el masaje muchas veces no habla mucho de eso, o no se afecte mucho hacia ese lado, o no tenga mucha interacción hacia ese lado donde está afectado, es como que no quiero que el masaje te haga sentir mejor, esto y esto. Y el paciente sí. Ustedes son capaces de. ¿Ya? Tienen el don de la palabra. Convencer al paciente. ¿Ya? Y el paciente les cree, confía en ustedes, a pesar de que sean puras mentiras. ¿Ya? Cuando digo son mentiras. ¿Ya? El paciente en esa creencia que se va a instalar en el cerebro, ¿ya? Va a generar un efecto positivo. El efecto nocebo, que no está acá, pero igual es parte del placebo nocebo. El efecto nocebo es cuando yo le digo al paciente que algo le va a hacer mal y eso es mentira. Lo que pasa con los médicos, no es que usted se fracturó así que no puede caminar en 3 meses. Ya. Y el paciente fiel le cree. Ese es un efecto nocebo que al final le va a hacer más daño al paciente el hecho de estar en cama o no poder hacer nada. ¿Ya? Entonces eso pasa mucho y el problema del efecto placebo junto con el nocebo es que cuando se acercan a la realidad se genera un estrés mayor. ¿Ya? El nocebo no es tanto, pero el placebo no es tanto, pero el nocebo sí, porque es como que hacerle creer al paciente que algo le va a hacer mal y al final es todo lo contrario. Entonces como que el paciente al final se siente más mal porque es como que cuesta darle esa creencia y lo otro se siente mal porque es como que perdí el tiempo estando quieto en vez de empezar a haber hecho ejercicio antes. Entonces ahí igual se genera un tipo de estrés. Bueno, puede funcionar como un moderador suave que produce sensaciones de bienestar y confort general. Sin embargo, esto no siempre significa que el paciente responda al masaje o que no esté muy relajado. ¿Ya? Pero cuesta más como la sensación de que el invento está apagado o que la persona tiene un estado emocional menos urgente o intenso. ¿Ya? ¿Puede ocurrir? Sí. Pero igual va a depender
también de cómo nosotros ingresamos con el paciente. El masaje puede estimular las funciones simpáticas, ¿ya? Esto sorprende a los estudiantes que piensan que están dando un masaje de relajación, ¿ya? El aumento de la excitación simpática autonómica es seguido de una disminución si el masaje se ralentiza y se mantiene con suficiente presión placentera, ¿ya? Para fomentar una respuesta más simpática es útil participar en técnicas de energía muscular. La compresión es un estilo de masaje de ritmo rápido, también estimula las respuestas simpáticas y puede aliviar la depresión previamente o temporalmente. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, la percusión. Yo estoy haciendo golpeteos. Obviamente que lo que están haciendo es activando las funciones simpáticas. ¿Por qué? Porque yo estoy, mi objetivo acá es activar. Si yo quiero trabajar, es la misma técnica, solamente hay que cambiar muchas cosas. Entonces aquí no voy a hacer funcionar mucho el sistema simpático. Al comienzo sí. Es como que si yo toco a una persona, como que, y si yo sigo tocando a la persona, se va a relajar. Por eso, se pueden activar las funciones simpáticas, sí, dependiendo de la técnica y también del tiempo. Al comienzo, sí, el paciente se va a sentir algo incómodo o no tan cómodo, pero en el proceso, en el tiempo de masaje, el paciente puede ir relajándose. ¿Ya? Obviamente que sí, mi objetivo es activar. ¿Ya? Entonces, voy a buscar las funciones simpáticas. Voy a ser un poquito más agresivo, la técnica va a ser muy vigorosa como para poder mantener o mejorar la respuesta simpática. ¿Ya? Influencia del masaje en los mecanismos neuromusculares. ¿Ya? Uno, sustituir una señal de estimulación neurológica diferente para apoyar una longitud de reposo muscular normal a través del alargamiento y estiramiento o fortalecimiento de los músculos y el alargamiento del equilibrio colectivo. Y reeducar los músculos involucrados. Por ejemplo, llevar la articulación a través de su mayor rango de movimiento. El mismo ejemplo, si yo sé de que los extensores o extensores supinados de la muñeca están acortados, avanzamiento. Y después de ahí, estiro. ¿Ya? Para obviamente dar esa información de que el músculo puede ser o puede mejorar su elongación. Y esa información la recibe el cerebro y dice, ah, sí, no me doy. ¿Ya? Los otros masajes de movimiento y estiramiento y presión se centran en la actividad de los músculos, tendones, articulaciones y ligamentos para estimular los propios sectores. ¿Ya? Los métodos de masaje pueden estimular el restablecimiento de acciones reflejas improductivas. ¿Ya? ¿Cuántas clases han tenido con Gonzalo? Dos. ¿Ya hablaron ya de inhibición muscular ortogénica? No. Entonces, espasmo defensivo. O sea, no pueden, sino que conocen el concepto. Cuando el músculo siente debido y se va a protegerse. ¿Ya? ¿Sí? No se explico, pero ustedes pero sí, entienden. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, cuando una persona se guisa, o incluso cuando una persona se fractura un hueso, la musculatura entra en el espasmo para proteger la zona. Entonces, yo lo digo así, el músculo después no entiende cuando relajarse. Se mantiene, queda bloqueado en esa posición. Entonces, la masoterapia sirve para relajar la musculatura y salir de esa, más que de esa posición, bueno, dentro de esa posición también salir de esa contracción. Los efectos del masaje terapéutico parecen depender en gran medida del mecanismo reflejo. ¿Ya? La eficacia de las técnicas depende de la eficacia con la que se estimulan los receptores de estos reflejos. ¿Ya? Se puede acceder al receptor objetivo con la técnica y la intensidad adecuada para que el reflejo estimulado pueda funcionar adecuadamente. ¿Ya? Yo quiero relajar o quiero activar. ¿Ya? Muchas veces pasa en los esguinces, con un esguince, con un evento agudo, ¿ya? La musculatura queda más tensa, entonces normalmente el paciente, ¿qué es lo que siente? No, que siento el tobillo duro. ¿Ya? Es como que entonces ahí es donde uno dice, ya, ¿hacia dónde vamos a relajar? ¿Qué musculatura es la que tenemos que relajar? Va a depender obviamente de la evaluación, ¿ya? Para poder liberar.
a grandes rasgos, oído interno, oído externo, sistema vestibular. ¿Cuántos canalículos tenemos? Creo que 3, ¿no? 3, 2, 9, 6. ¿Se acuerdan? Otro bien. Resuena. Son 6, 3 por lado. ¿Sí? Canalículos semicirculares. Tengo uno para posicionamiento de peso, tensión, inclinación y rotación. Sistema vestibular, o sea, los canalículos están para ese tipo de. Cuando uno dice, no, que somos seres tridimensionales, entre comillas, lo afirma el sistema vestibular, porque esos canalículos me dan información de cómo está mi cabeza. Si estoy chueco, cómo estoy inclinado hacia la izquierda o hacia la derecha. Esa información me la entrega el sistema vestibular. ¿Ya? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una alteración en el sistema vestibular, ¿ya? Es como que yo giro la cabeza y siento dolor. ¿Qué es lo que va a hacer la musculatura? Se va a tensar y va a quitar esos movimientos bruscos o incluso el movimiento que me genera mareos. Entonces también sirve para mejorar la respuesta al sistema vestibular. La estimulación del sistema nervioso periférico puede producir analgesia mediante el uso de algún tipo de estimulación para enmascarar la sensación de dolor. La evidencia sugiere que el desarrollo de la analgesia depende de la estimulación de puntos específicos en el músculo que responden a ciertos tipos de receptores musculares. Estos mismos puntos se corresponden con muchos puntos de acupuntura tradicionales. Aunque no me agrade, la acupuntura tiene una alta evidencia. No soy fan. Y no es porque no crean en la acupuntura, sino que muchas veces los acupunturistas son demasiado agresivos con los pacientes, como que no hay una cultura de retroalimentación. Yo he visto muchos pacientes que van donde el acupunturista y es como que no, me aplica la aguja y me siento peor. Y yo le digo al profesional y él sigue, él insiste. Entonces como que, bueno, como que eso es lo que uno tiene que regular, es como que si yo veo que el paciente se siente incómodo o la técnica está siendo muy poco aceptada por el paciente, cambio el enfoque. Pero yo no hago que vamos siguiendo las líneas cardinales, ¿ya? El punto chi, el punto no sé cuánto, ahora. Sí. La acupuntura responde a los sitios de activación neurales. Por eso tiene evidencia, porque es como que la aguja va en un punto de activación donde hay un flujo axonal. Entonces, por eso es que sí es real, solamente que la persona que lo aplica sabrá o no sabrá. Hizo un tutorial en YouTube, en TikTok. Si el masaje es uno de estos puntos con suficiente intensidad, se pueden estimular las fibras de gran diámetro y activar el mecanismo de activación del método espiral y la analgesia de hiperestimulación. Puede ocurrir, pero he visto pacientes que le ha ido muy bien con el acupunturista y otros que no le ha ido muy bien por lo mismo. Entonces, lo más probable es que sea el tratante y no la técnica. ¿Ya? Se pueden utilizar todos los métodos de masaje para producir concentración. ¿Ya? Aquí nos acercamos a la teoría de la compuerta. ¿Manejan la teoría de la compuerta? Algunos sí, algunos no. ¿Teoría de la compuerta? ¿De qué cosa? ¿Para los mismos? ¿Ya? Esta es una de las teorías que, como dicen en algún curso, botan a la basura, sacan la basura. Sirve, no sirve. Sirve, no sirve. Todo el rato diferente. La teoría de la compuerta es real y sirve, pero es un mecanismo más de respuesta aguda. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me lesiono, ¿ya? El cuerpo, o sea, las terminaciones nerviosas libres y otros receptores, microreceptores, van a mandar información de daño y, entre comillas, se va a traducir a dolor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Con fisioterapia le coloco electrodos, le coloco test, le paso corriente y esa corriente va a ocupar el camino o la vía de ese estímulo doloroso. Entonces, no va a haber dolor, porque ahí está ocupando el espacio. Pero cuando estoy en un evento crónico ya, eso no sirve.
alterada a nivel central. Entonces, por mucho que el paciente ya incluso no le duela, no tenga la lesión como tal, pero estuvo mucho tiempo en ese proceso, el cerebro ya se acostumbró a decir que cualquier movimiento que genere el tobillo va a doler. Independiente de decir que ese movimiento altera o no altera la estructura de abajo, el cerebro dice que se movió así, eso debe de doler, va a doler. ¿Ya? Entonces, por eso, la contraindicación es como que a mí me duele el pulgar, entonces busco una vía más arriba del pulgar y ahí empiezo a hacer masoterapia. Y ese estímulo va a generar una contraindicación y eso va a ocupar la vía del dolor y al final el paciente va a sentir menos dolor o incluso podría llegar a anularlo, pero eso es más difícil todavía. Pero por lo menos el paciente va a sentir mucho menos dolor. ¿Ya? Bueno, sobre el pisamiento nervioso es más que todo para relajar la musculatura. Por ejemplo, aunque es muy incómodo el síndrome piriforme, que entre comillas comprime el nervio ciático, si yo lo relajo, ¿ya? Puedo liberar un poquito la tensión sobre el nervio ciático y así disminuir los síntomas o la clínica del paciente. Lo mismo pasa con el túnel carpiano. Muchas veces, como para poder liberar, tengo que hacer una flexión en el ligamento carpiano para que haya una mayor flexibilidad de esta estructura. Las técnicas de masaje terapéutico funcionan de muchas maneras para reducir la presión sobre los nervios. Las formas principales son cambiar regresivamente el patrón del tono motor y alargar músculos que podrían estar comprometiendo el nervio, suavizar mecánicamente el tejido conectivo, por ejemplo el ligamento, interrumpir el ciclo dolor causado por el espasmo muscular protector que ocurre en respuesta al dolor. Creo que hablamos recién cuando hay de 15, pero enfocado hacia al pensamientos nerviosos. ¿Ya? Puntos claves sobre el efecto de los movimientos corporales. ¿Ya? Es difícil, pero se asume, ¿ya? Que si yo comprimo algo que tenga líquido dentro, se va a desparramar para arriba y para abajo, ¿cierto? Pero si yo le doy dirección a esa compresión, comprimo en una dirección hacia otra, voy a empujar fluido en esa misma dirección. ¿Ya? El punto con, bueno, lo mismo, ¿ya? Conectándolo con el tejido conectivo y relacionándolo con el sistema linfático, ¿ya? ¿O qué relacionamos con el sistema linfático? ¿Ya? Anecdotario, a mí no me gusta hacer masoterapia de drenaje linfático porque es muy famoso, ¿ya? Y muy bien, va contra todo lo que yo normalmente hago, no es que esté malo, ¿ya? Sino que a ver, por ahí sale, no sé si aquí o en el que sigue. Por allá, bueno, creo por allá está. Ahí está, el coroide. ¿Qué es lo que pasa? El sistema linfático funciona bajo presiones de milímetros de mercurio, ¿ya? Muy bajas. Con suerte 20 milímetros de mercurio a máximo de 30. Sobre eso, voy a omitir el comentario que venía después, te lleva a la contraria. Si tú presionas más allá de los 20 milímetros de mercurio, te responde de vuelta. Entonces se pierde el efecto de drenaje. Es como que si yo empiezo un gelecito, creo que ahora es más seguido. ¿Ustedes han colocado el cinturón de seguridad? Si se lo colocan fuerte, se frena. Y le colocan lentito para que ceda. Lo mismo pasa con esto. Si ustedes hacen un masaje lento, calmado y con una presión muy baja, el drenaje linfático anda bastante bien. Por eso no nos vimos. Pero si yo hago una presión más fuerte y más agresiva, el sistema linfático me va a volver de vuelta. Me va a aumentar la presión de vuelta. Entonces, al final va a ser todo el efecto contrario. ¿Ya? Por eso están estas bombas, estas cámaras que ocupan estas botas para drenar, porque generan una presión regulada y van de abajo hacia arriba. Presionan, sueltan, presionan, sueltan, presionan, sueltan. Entonces el tejido conectivo junto con el sistema circulatorio funcionan de esta manera.
¿Ya? Y ahí es donde también funciona la masoterapia para poder entrenar. ¿Ya? ¿Dudas o consultas hasta aquí? Nino,